Les comentaba que las sesiones las vamos a desarrollar según lo contemplado en los estándares de competencia propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? En ese sentido, las temáticas que vamos a ir abordando los siguientes lunes van a ir muy encaminadas al relacionamiento con los estándares y también al relacionamiento con lo exigido y lo planteado por la prueba Saber 11. En esa medida espero que los conocimientos tengan el alcance que pretendemos abordar y que sean bastante significativos para lograr nuestros objetivos a la hora de presentar nuestro examen, ¿sí? Eso a manera de preámbulo, les recuerdo, mi nombre es Moisés Cubillos y los voy a acompañar todos los lunes. No siendo más, voy a abordar el objetivo de la sesión del día de hoy, como lo mencionaba anteriormente, en el marco de los estándares de competencia, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que nos proponemos, tomado textualmente de los estándares, es analizar críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y proponer alternativas para su promoción y defensa. Eso como objetivo macro. Y el día de hoy vamos a abordar tres temáticas que las vamos a ir respondiendo a modo de pregunta, que son: ¿qué es el derecho internacional humanitario? ¿Por qué surge el derecho internacional humanitario? ¿Y cómo se aplica en la actualidad? Esos tres ejes temáticos están estrechamente relacionados con el objetivo que nos planteamos inicialmente, que es analizar críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y también en el mundo. Entonces, estas tres temáticas las iremos desarrollando brevemente y a manera posterior vamos a realizar una serie de preguntas a contestarlas, a analizarlas, que están relacionadas con la prueba de estado Saber 11, ¿sí? Entonces, vamos a abordar en primera instancia la primera pregunta, y es: ¿qué es el derecho internacional humanitario? ¿Por qué la necesidad de saber qué es el derecho internacional humanitario? Y aún mayor, ¿por qué la necesidad de saber aplicarlo? No solamente para la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, sino en diversos países, en el resto del planeta. Entonces, para ello, nos vamos a basar en un documento del Comité Internacional de Cruz Roja, elaborado en el 2004, que plantea lo siguiente: el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también el derecho de la guerra y el derecho de los conflictos armados. Este documento, construido en 2004, nos da un primer esbozo de lo que es el derecho internacional humanitario. El derecho humanitario surge a partir de las confrontaciones armadas. ¿Qué intenta hacer el derecho internacional humanitario? Establecer unas normas, unos procedimientos, unos comportamientos de los actores en conflicto, que pueden ser nacionales, en el caso de Colombia, o internacionales cuando es un conflicto bélico, un conflicto armado entre dos o más países. Tal es el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese derecho internacional humanitario lo que plantea, lo que nos dice, es que hay que generar los mecanismos adecuados, normativos, para que la guerra no sea tan desastrosa, para que la guerra no sea tan desastrosa con los seres humanos, para que no altere la cotidianidad de los civiles y para que se regulen los modos, las formas y los procedimientos de hacer la guerra. Por eso también se dice el derecho de la guerra. Y es que nos plantea el derecho internacional humanitario que, a pesar de que la guerra se da por diversos motivos, ya sean políticos, económicos, religiosos, etcétera, etcétera, hay que reglamentarla. Porque el hecho de que se esté en guerra no significa que se pueda hacer lo que se quiera,
no significa que se puedan usar armas químicas, no significa que se pueda hacer con el ser humano lo que se quiera, no significa que se tenga que bombardear a población civil, no significa que se tengan que bombardear hospitales, que se tengan que asesinar menores de edad. Toda esa norma, todo ese orden regulatorio impuesto o promovido por el derecho internacional humanitario ha permitido que los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial logren regularse. Porque en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se llegó a tal modo de perversión de la guerra, de perversión de las actuaciones de los seres humanos, que fue necesario que se impulsara un mecanismo que permitiera que los humanos hicieran una guerra mucho más tranquila en términos en términos de no involucrar a la población civil y de no utilizar instrumentos, herramientas, armamentos que generara bastante incertidumbre de las personas. Eso en el marco de qué es el derecho internacional humanitario. Pero ya hice unos primeros esbozos alrededor de el por qué surge o el cómo surge o el porqué de la necesidad de que un grupo de países se sienten, ¿sí?, a realizar algo normativo que permitiera regular la guerra. Si hay alguna pregunta hasta el momento, por favor hacerla llegar para ir resolviendo las respectivas dudas. Sí, profe, tenemos una pregunta de José y es ¿cuándo se estableció el DIH? Vale, para allá vamos. Y es el segundo eje temático que nos proponemos en la sesión del día de hoy, ¿sí? Y es por qué surge, y eso está muy en relacionado o muy en relación con fechas específicas. Entonces, nos dice la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que el origen del derecho internacional humanitario remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el derecho internacional humanitario como norma no existe sino hasta el siglo XX, ya antes, ¿sí?, en las guerras que se daban en la Edad Media, en la Edad Antigua, ¿sí?, en principios, todas estas guerras eran dictaminadas por una serie de leyes que regulaban las confrontaciones armadas entre los actores. Eso nos remite a decir que si bien en el siglo XX se promueve, es importante empezar a rastrear hechos, ¿sí?, acontecimientos significativos de otras épocas que permitan visibilizar adecuadamente el surgimiento real del derecho internacional humanitario. Pero también nos dice el documento: la guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. No hay ninguna guerra que se haga, que exista, sin que tenga unos mínimos regulatorios que permitan que la guerra no sea lo suficientemente cruda. Pero, respondiendo a la pregunta que se hace, el derecho internacional como norma se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. ¿Y en qué época surgen estos convenios de Ginebra? Ya hay una fecha específica, 1949, pero en términos de acontecimientos significativos del siglo XX, es después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Europa está totalmente destruida, ¿sí? Se cometieron cantidad de atrocidades en contra de diversas poblaciones, de comunidades judías, pero también de población afrodescendiente, de diversas corrientes políticas. Se llegó a tal punto de degradación de la guerra que algunos países reunidos en los convenios de Ginebra deciden sentarse en 1949 y decir: es necesario generar una serie de acuerdos, normas, protocolos que nos permitan regularizar la guerra, que nos permitan minimizar los impactos hacia la población civil, que nos permitan minimizar las formas en que se utiliza el armamento no convencional y que permita, en últimas, hacer una guerra que esté acorde a lo normativo, acorde a lo que se regula por los países. Entonces nos dice el documento
que estos convenios se completaron con otros tratados y seguramente en el marco de la avanzada de la historia seguirán surgiendo otra serie de acuerdos, otra serie de normas, otra serie de entes regulatorios que permitan minimizar los impactos de la guerra. Entonces nos dice el documento que los protocolos adicionales fueron en 1977 y son relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Antes, en los convenios de Ginebra de 1949, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, se dictaban las formas, los procedimientos, las normas, los comportamientos que se tenían que efectuar para con los actores armados. Pero no se hablaba nada acerca de las víctimas de los conflictos armados. Es a partir de 1977 que los estados, reunidos en esta serie de encuentros, empiezan a hablar de la necesidad de establecer unos protocolos que permitan hacer protección a las víctimas, a los terceros involucrados en los conflictos armados en los diferentes países. Y esto, en el caso particular de Colombia, tiene un alcance significativo porque en el marco de confrontaciones armadas, en el marco de conflictos armados, Colombia es uno de los países con más víctimas del conflicto, víctimas civiles que no tienen que estar en medio de la confrontación. Y en esa medida, a partir de esto, dictado en 1977, es que se tienen que empezar a ejecutar normas, leyes y disposiciones que verdaderamente promuevan la protección de las víctimas y de los civiles. Profe, hay una pregunta de Diego y es: ¿lo que pasa en Venezuela podría ser una violación al DIH? En el marco del derecho internacional humanitario se regula por confrontaciones armadas, ¿sí? Por conflictos armados que tiene que ver con la utilización de armas para hacer viable una idea, para declararse en rebelión o declararse en objeción frente a un Estado. Si bien lo que se plantea en algunos casos en Venezuela es que se está violentando a población civil, no está sujeta en el marco de la confrontación armada, pero se está vulnerando directamente a un grupo de personas o a unas personas que no tienen que ver nada, digamos, con las armas. En esa medida había que evaluar qué grupo de personas se han visto afectadas por la utilización de armas, por la utilización de procedimientos que afectan la cotidianidad de las personas, para evaluar la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. Listo, hay otra pregunta de Manuel y es: ¿el DIH aplica para guerras civiles sin conflictos internos? Sí, ya lo mencionaba hace un momento, y es que hay unas particularidades de nuestro país, y es que es uno de los países con más víctimas indirectas que no tienen que ver directamente con la confrontación armada, valga la redundancia. En ese caso, en Colombia se debe aplicar el derecho internacional humanitario porque hablamos de conflicto armado interno. Es una guerra civil interna establecida entre el Estado colombiano y un grupo de actores armados que se declaran en oposición a ese Estado. ¿Cuáles son esos grupos que se declaran en oposición a ese Estado? En el caso del derecho internacional humanitario, solo aplica para grupos que tengan un carácter político. Y esos grupos que tienen carácter político en nuestro país han sido las insurgencias y las guerrillas. Es el único actor en el marco del derecho internacional humanitario que tiene reconocimiento político. Sí, los otros actores son declarados, digamos, no actores en confrontación, sino grupos armados ilegales. En esa medida, el derecho internacional humanitario para el caso del país, como en un acto de guerra civil interna, debe promover que las víctimas no sean afectadas, debe promover que se utilice un armamento que esté acorde a las normas del derecho internacional humanitario, en las que no se deben utilizar armas no convencionales como minas, etcétera, etcétera. Y lastimosamente para nosotros el derecho internacional humanitario en el marco de la confrontación interna en Colombia ha sido muchas veces violentado.
Listo, profe, yo creo que esta es como la última pregunta y es de Diego, nuevamente. Entonces, ¿el DIH es permitir la guerra, pero que no pase a mayores? Sí, o sea, no se permite, o sea, en el marco de la confrontación armada del derecho internacional humanitario se dice que el conflicto es inherente a la condición humana. Siempre está presente el conflicto. El problema es que en algunas ocasiones ese conflicto sube de escala. Sube de escala porque se utilizan armamentos, porque hay grupos en oposición. Entonces, este derecho internacional humanitario, tal como se mencionaba al principio, también es el derecho de la guerra. Y es cómo, a sabiendas de que van a existir guerras, de que existen guerras, logramos regularizarlas. Logramos normativizarlas para que no se salgan de ese marco, ¿sí? De ese marco establecido y no se violente de una manera atroz la condición humana. Con eso continuaríamos con el tercer eje y es cómo se aplica en la actualidad. Que eso es bastante significativo para nuestro caso, porque aún existe confrontación armada, aún existen grupos armados diversos y es necesario regularlos. Y no solamente aplica para Colombia, porque como es bien sabido, en diversos lugares del planeta aún siguen existiendo conflictos, aún siguen existiendo confrontaciones. Ya lo veíamos hace unos meses, hace pocos días, los conflictos que se dan en Oriente Medio. Si no existiera una norma internacional que los regulara, en este momento estaríamos hablando de mucha más población civil afectada, de muchas más víctimas afectadas, pero digamos, por ejemplo, gracias al derecho internacional humanitario se logra regularizar ese tipo de confrontaciones. Entonces nos dice el documento de la Cruz Roja que el DIH solo se aplica en caso de conflicto armado. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Porque no se puede recurrir al derecho internacional humanitario por cualquier razón o motivo. De ahí, y esto a manera de evaluar que en algunos países, como sucedió con el nuestro, en algún momento se intente decir desde políticas de Estado, desde políticas públicas, que no existe conflicto armado. Esas son decisiones políticas que alteran, ¿sí?, la aplicabilidad del derecho internacional humanitario. Entonces dice, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores como son actos aislados de violencia. Actos aislados de violencia, caso en nuestro país, ¿sí? 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desata en la ciudad de Bogotá un enfrentamiento, se desata la violencia producto del asesinato. Para ese caso, fue un acto aislado de violencia producto del asesinato de uno de los dirigentes políticos del país, pero para ese caso específico no aplica el derecho internacional humanitario porque no estamos hablando de confrontación armada directa entre dos partes, sino estamos hablando de una conmoción, de un disturbio producto de un acontecimiento particular. Solo es aplicable el derecho internacional humanitario cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. Esto es bastante significativo entenderlo. No se trata de que tal actor X o tal actor Y inició el conflicto, por lo tanto solo lo debe regular al otro que estaba quieto, ¿sí? Tal como sucedió en nuestro país. Existe un actor que es el Estado, otro actor que son las insurgencias, que en algún momento confrontan, pero no porque es el Estado o porque es el actor rebelde, a uno le aplica más que a otro. El Estado, las insurgencias, las oposiciones políticas en armas deben cumplir el derecho internacional humanitario como norma. Si no, se verán afectados por una serie de sanciones que permiten generar alteraciones en el marco de las confrontaciones armadas. Eso para el caso de cómo se aplica. Eso dando inicio a lo propuesto inicialmente con el objetivo y con las tres temáticas de qué es el derecho internacional humanitario, cómo surge y cómo se aplica en la actualidad. Eso interrelacionémoslo con el objetivo inicial que nos planteamos, y es la necesidad de promover, reconocer los derechos humanos para su promoción y aplicación, no solamente en el caso de Colombia, sino también
de los diversos países del planeta. Ahora vamos con la segunda parte de nuestro encuentro, y es la posibilidad de reconocer una serie de preguntas de las pruebas saber, reflexionar sobre ellas y asimismo contestarlas teniendo en cuenta una serie de elementos. Les digo que las preguntas se relacionan con la temática inicial planteada, que en este caso son los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los conflictos armados. Entonces vamos con el primer ejercicio, vamos contestando preguntas, hacemos la pregunta, damos un tiempo suficiente para pensarla, contestarla y al final hacemos una reflexión o evaluación de cada una de las preguntas. Vamos con el ejercicio número 1. La educación en derechos humanos tuvo sus antecedentes a nivel mundial con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Óigase bien, 1948. De nuevo estamos hablando de un escenario post Segunda Guerra Mundial. Después, en 1950, se quiso fomentar y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas, los programas de formación para adultos y los medios de comunicación. Para tal fin se invitó a A, la UNESCO, B, la UNICEF, C, el FENUAP, D, el PNUAMA. Entonces damos un tiempo suficiente para contestarla. Cualquier inquietud hasta el momento, por favor hacerla llegar y vamos resolviendo dudas e inquietudes en la medida en que vamos avanzando. Entonces les repito, UNESCO, UNICEF, FNUAP, PNUMA. Profe, aquí nos preguntan cuál es cada una. Bueno, en parte, digamos, es el ejercicio que quería hacer posterior, porque si enuncio cuál es la función de cada uno, automáticamente estaría dando respuesta a la pregunta. Las opciones y después ya... Sí, primero miremos las opciones y ya revisamos una por una. Bueno, hasta el momento la mayoría se van por la A. Por la UNESCO. Sí. Y aquí William nos dice que es la B. UNICEF. Para la fortuna de los que contestaron la respuesta A, efectivamente es la UNESCO, organización internacional promotora de la protección de los derechos humanos para la primera infancia, específicamente para los menores de edad. De ahí, tal como dice el enunciado principal, la necesidad de facilitar procesos de enseñanza de derechos humanos en las escuelas, ¿sí? Y, digamos, como un eje secundario, programas de formación para adultos y medios de comunicación. La UNICEF es una organización que surge en Latinoamérica. El FNUAP es una organización promotora de la alimentación y el PNUMA, organización promotora de la defensa de la actividad agrícola. Iríamos con el segundo ejercicio. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Por favor hacerla llegar. Mientras tanto voy a leer el enunciado principal de la pregunta. Dice: el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana.
D, porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. Entonces damos un tiempo prudente para contestar la pregunta. Entonces recuerden qué es lo que se está preguntando en el caso específico de este ejercicio, y es ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? Poner énfasis en que está preguntando específicamente por las características del desplazamiento en Colombia. Bueno, profe, para este ejercicio número 2 tenemos dos opciones que serían la B y la C. B y C. B es porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto, y C porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. Vamos a revisar la respuesta y asimismo vamos a relacionar el porqué de una sí y el de las otras por qué no. La respuesta indicada, para fortuna de los que decidieron escogerla, es la B, porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Vamos a revisar las otras. A, porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. Aquí está el error de esta respuesta. Y ya lo mencionábamos en la introducción inicial cuando hablábamos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Las confrontaciones armadas, los conflictos armados internos, no son una particularidad de Colombia. Han existido conflictos armados en Centroamérica, en Asia, en África, en Oriente Medio, y al día de hoy siguen existiendo, con una lamentable característica, y es que se han presentado y se siguen presentando, producto de confrontaciones armadas, largos procesos de desplazamiento. En esa medida es una opción descartable porque nos está hablando únicamente de Colombia, y es fácil descartarlo porque ya habíamos hecho un eje introductorio en la que hablábamos de conflictos armados a nivel internacional. C, porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. El desplazamiento forzado permite determinar, en primera instancia, la incidencia del conflicto en poblaciones urbanas, porque los mayores receptores de población desplazada son los grandes centros, las grandes ciudades. Tal es el caso de la ciudad de Bogotá, de Medellín, ¿sí?, de Barranquilla, que son poblaciones que históricamente han recibido población desplazada por la violencia. Pero ese no es un único factor para determinar el efecto directo del conflicto. Porque si nos vamos a las zonas rurales, si nos vamos a las economías, nos damos cuenta de que el conflicto es de una manera múltiple. Las evidencias, las relaciones directas se pueden evidenciar en múltiples aspectos y factores de las condiciones de nuestro país. Y D, porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. En nuestro país, en Colombia, existen zonas y regiones controladas por múltiples actores armados, que van desde las insurgencias hasta los grupos paramilitares, hasta los grupos armados, en este caso del Estado, que son las fuerzas militares. Entonces, decir y afirmar que permite identificar las zonas controladas por un único actor armado es un error. Pero si revisamos la respuesta B, que nos indica que el desplazamiento forzado pone en evidencia indirecta el interés económico de los actores en conflicto. Las personas que llegan a sacar a través de las armas a la población de sus respectivos territorios no lo hacen al azar. Lo hacen porque existen unos intereses específicos
¿sí? De aspectos económicos que generan ganancias y por ello la necesidad de sacar a los legítimos propietarios y apoderarse de tierras, apoderarse de regiones a través de las armas. Eso es uno de los aspectos y de las características que permite comprender el desplazamiento alrededor del conflicto armado en Colombia. Ahora vamos con el ejercicio 3. No sé si haya hasta el momento alguna inquietud o vamos avanzando con el ejercicio. Entonces, con respecto al ejercicio 3, y esto va relacionado con confrontaciones armadas y con normas regulatorias. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia porque su religión le prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. Y ahora vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? Hay 4 posibles respuestas. A. Ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. B. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades asignadas. C. Ordenarle al ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. D. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares, portando con orgullo la dotación militar. Vamos a dar un breve momento para pensar la posible respuesta. Mientras tanto, les reitero cuál es la pregunta que se está planteando y es cuál de las siguientes acciones es coherente con el fallo, ¿sí?, alrededor de la Corte Constitucional en relación a la objeción de conciencia de un joven que no quiere prestar o que no desea prestar servicio militar obligatorio porque su religión le prohíbe el uso de armas y de prácticas militares. Entonces vamos revisando qué respuestas son las que se van planteando para ir así mismo descartando posibles respuestas que no encajan con el enunciado. Bueno, profe, hasta el momento nos han dicho que la A, la B y la C. A, B y C. Pero más que todo la C. Más que todo O sea, la C. tiene más fuerza la C, entonces... Bueno, entonces vamos con la respuesta y posterior a ello la problematización de cada una de las respuestas. La respuesta correcta en este caso es la A, ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. Las normas, ¿sí?, de nuestro país no se rigen únicamente por fallos internacionales, por decretos internacionales o por procedimientos de orden internacional, tal caso el derecho internacional humanitario. También se rigen por aspectos propios y nuestra carta superior, nuestra norma de normas es la Constitución Política. Y en la Constitución Política se habla de algo fundamental en la condición de vida de los ciudadanos de Colombia y es la posibilidad de decidir qué se quiere hacer con la vida individual. De ahí de respetar la diferencia, de respetar la diversidad de opciones religiosas, la diversidad de opciones políticas, etcétera, etcétera. Y para respetar esa diversidad existe un escenario, en el caso de las confrontaciones, en el caso de pertenecer a grupos armados, y es la objeción de conciencia. ¿Y qué es eso de la objeción de conciencia? Y es que yo, en calidad de ciudadano, tengo una serie de ideas religiosas, políticas, éticas que me impiden participar de cualquier grupo armado. Llámese insurgencia, llámese grupo paramilitar y óigase bien, otro actor armado, llámese ejército,
que si bien es el actor legal, que hace parte del Estado, también es un actor que usa armas. En esa medida el joven está aplicando la objeción de conciencia para no prestar servicio militar ni instrucción militar porque dice que su religión le prohíbe el uso de armas y de prácticas militares. Óigase bien ese término de prácticas militares. ¿Por qué? Y vamos con las otras respuestas. La opción B nos dice ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades. Evidentemente está violentando esta prohibición que le da la religión al joven, que es no usar armas ni usar prácticas militares. C. Ordenarle al ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. Si hace solo tareas de oficinas, está también realizando prácticas militares, entre ellas el uso de la dotación de un grupo armado, caso el Ejército Nacional, con unas particularidades específicas en su vestimenta. Por eso se puede descartar, porque en el caso de las prácticas militares también se distingue el uso de uniformes militares. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares portando con orgullo la dotación militar también altera sus costumbres alrededor de las prácticas militares. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué dictamina la ley? ¿Qué dictamina la Corte Constitucional? Que se debe ordenar al ejército entregar la libreta militar al soldado, haciendo valer su derecho de objeción de conciencia y respetando su decisión de retirarse inmediatamente, desvincularse definitivamente de la institución. Esa es la respuesta correcta teniendo en cuenta lo normativo, lo que está contemplado en la Constitución política de nuestro país. Y vamos con otra pregunta. Ejercicio número 4. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional, del conjunto del país. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Tomado de un libro que se llama Otra mirada del conflicto, y este discurso es realizado por uno de los actores que más víctimas produjo en el conflicto armado del país, y es los grupos de autodefensa. Es un discurso pronunciado por el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño. Eso para que entiendan el contexto de lo dicho. Dice la pregunta: de acuerdo a lo anterior, la respuesta indicada es: ¿qué persona, según el enunciado, es la que está planteando esto en su discurso? Vuelvo y repito: el actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de ese flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Ya les di una pista bastante significativa que no tenía que enunciarla, sino se evidenciaba de la cita del texto, y es de donde se sacó el enunciado. Entonces, de acuerdo al anterior, se puede decir que la persona que dijo esto fue A.
Un empresario porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. B, un congresista porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. C, un investigador porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular y poco convencional. D, un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. En ese caso, pues, el tiempo va a ser más corto, identificando si me pusieron cuidado en lo que mencionaba anteriormente. Entonces, Sí, profe, aquí dicen que la D. la D. Sí, efectivamente, como planteaba anteriormente, efectivamente están poniendo cuidado. Vamos a señalar las otras, ¿por qué no? Un empresario porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. Se está entrando a la subversión de valores sociales, pero no está hablando la subversión de orden económico. Un congresista porque señala las consecuencias del conflicto y la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. En ningún momento lo expresado en el discurso escrito plantea la necesidad de construir un marco jurídico para la paz. Les digo que el marco jurídico para la paz se plantea después de diálogos de paz, de ejercicios de diálogo entre diversos grupos, tal como el proceso de paz finalizado en el año 2006 con la construcción del documento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Un marco jurídico para la paz, por ejemplo, en ese documento es la creación de una jurisdicción especial para la paz que nosotros coloquialmente por los medios de comunicación la conocemos como JEP. Eso es un marco jurídico para la paz. Y en ningún momento en el discurso se plantea la necesidad de crear un marco jurídico para la paz. Lo que se están generando es señalamientos. C, un investigador porque se muestra externo al conflicto y califica como de carácter irregular y poco convencional. Tal como nos damos cuenta en el ejercicio, en ningún momento se está alejando de la confrontación ni se está diciendo que es un agente externo, sino por el contrario, con lo que se plantea, con lo que se dice, se deja claro que a todas luces la persona está involucrada en los ejercicios de confrontación armada. De ahí que la respuesta correcta, como lo plantearon ustedes, sea la D, un paramilitar porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Esas eran las 4 preguntas planteadas, las 4 preguntas que se interrelacionaban con los 3 ejes temáticos propuestos el día de hoy. Vuelvo y lo repito, fueron ¿qué es el derecho internacional humanitario? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se aplica en la actualidad? Si se dan cuenta, logramos interrelacionar unas preguntas que hablaban de conflictos, de derechos humanos, de confrontaciones armadas, que aterrizaban las discusiones del derecho internacional humanitario a la luz de las problemáticas sociales, políticas y económicas que surgieron, que nacieron a partir del conflicto armado en Colombia. Conflicto armado entre el Estado y varios actores. Es necesario empezar a promover este tipo de ejercicios para lograr el objetivo inicial, y aquí tengo la oportunidad de devolverme, y es analizar críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo. ¿Para qué? Para proponer alternativas para su promoción y defensa. Eso en el marco de las competencias ciudadanas, y eso en el marco de el reconocimiento de los ejercicios que nos está planteando hoy las pruebas de estado, las pruebas Saber 11, y para que empecemos a tener relacionamiento con ellas. No sé si hasta el momento surja otra inquietud, otras dudas con respecto al ejercicio realizado el día de hoy. No, señor. Entonces, con eso, si no hay dudas, empezaríamos a dejar por finalizado nuestro ejercicio el día de hoy. Ya les mencionaba desde el principio la estructura temática que hemos decidido construir para los próximos encuentros está atada a lo dictaminado por
las competencias ciudadanas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Eso porque orienta la discusión alrededor también de las pruebas Saber 11 y nos permite reflexionar y posicionar temáticas que seguramente nos van a evaluar. En ese marco, entonces, espero que nos veamos el próximo lunes. Cualquier inquietud o duda, háganla saber. Desde el principio estaremos con toda la disposición de responder preguntas que queden de este ejercicio del día de hoy. Y si no existen en ese día preguntas, pues seguiremos con el eje temático que nos hemos propuesto.